Hola, mi nombre es Micana Morales y bienvenidos a un capítulo más del Faro en tu casa. Bueno, hoy les vengo a compartir un devocional y para eso les voy a leer un versículo que está en Santiago 4:7 y dice así: Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Bien, muchas veces idealizamos a Dios como un Dios tan pero tan bueno, eh, que nos va a dar todo y que no vamos a tener dificultades y que la vida de un creyente en Dios es color de rosa y en realidad lo que tenemos que hacer, que es parte de someternos a Dios, es confiar en su voluntad y en que su voluntad es la mejor para nosotros y confiar en eso, ¿no? De que todo está bajo un perfecto plan de Dios. Entonces, resistir al diablo. ¿A qué se refiere con esto? No se refiere a un diablo físico en el cual viene y te quiere pegar, para nada. Habla de un diablo en el nivel espiritual y de resistir a ciertas circunstancias que en realidad no vienen de parte de Dios y que no son de edificación para nuestra vida. Para traerle algunos ejemplos de algunas historias de la Biblia que tratan de cómo resistir al diablo. En 1 Samuel 17 nos habla la historia de David y Goliat, cuando David se tenía que enfrentar al gigante, él siendo un pastorcito de ovejas o lo que fuere. Y habían muchas personas a su alrededor que lo menospreciaban por el simple hecho de ser el menor de la familia, de no saber usar una armadura, de ser, como dije, un pastorcito de ovejas, que eso no hablaba muy bien de su destreza como guerrero. Y hasta su propio hermano lo menospreció y lo señaló como diciendo: ¿qué venís vos a hacer acá? Mirá, si no lo vencemos nosotros, menos lo vas a vencer vos. Entonces, en este caso, ¿qué significa resistir al diablo? Significa resistir a todo eso que nos puede llegar a alejar de Dios. David sabía que Dios tenía una voluntad con él y resistió al diablo y pudo cumplir la perfecta voluntad. Y es una historia que hasta ahora nos viene dando un buen ejemplo de fe. Resistió hasta que su propia familia lo menospreciara. Y muchas veces la gente te va a señalar y te va a decir: mirá si Dios te va a llamar a vos a hacer esto, mirá si Dios justo a vos. Seguro. Pero muchas veces nosotros tenemos que confiar en la voluntad de Dios y resistir al diablo, resistir a todo aquello que nos quiere alejar de su voluntad y del propósito de Dios con nosotros. Luego tenemos en Marcos 9:24 la historia del muchacho endemoniado, que de chiquita es mi historia favorita de la Biblia porque en realidad habla un gran paso de fe, que es cuando un padre le lleva a Jesús su hijo y le dice: mirá, se lo traje a tus discípulos, no le han podido hacer nada, lo han echado al fuego, y le contó la situación. Entonces, ¿qué hace Jesús? Jesús le dice que para el que cree todo es posible. Y mire la respuesta del padre. El padre del muchacho clamó y dijo: creo, y ahí hizo una pequeña pausa, ayuda mi incredulidad. ¿Qué significa eso? La incredulidad es la imposibilidad o reserva que tiene una persona para creer algo que no ve o que no está demostrado aunque esté aceptado o consensuado por la mayoría. Muchas veces resistir al diablo significa resistir hasta en contra de nosotros mismos, hasta en contra de nuestro lado humano. Acá vemos un padre que está buscando un milagro para la vida de su hijo, que quiere creer en Jesús y en los milagros que puede hacer y en que es el Hijo de Dios, pero tiene un lado humano que todos tenemos en cierto ámbito de nuestra vida, que es la duda, que muchas veces nos hace la cabeza de: no, mirá si él va a hacer esto, no, vos hacé tu vida, mirá si vas a confiar en Dios, en Jesús. Muchas veces resistir al diablo significa resistir contra ese lado humano, contra ese lado carnal, que no puede creer en lo espiritual o en lo que Dios puede hacer en nuestra vida. Bien, ¿a qué quiero llegar con esto? Muchas veces seguir la voluntad de Dios no va a ser fácil, confiar en Dios no va a ser fácil. Y muchas veces vamos a tener las voces de la gente que nos va a decir: mirá, ¿y dónde está? ¿Dónde está Dios que a vos te está cuidando y que te puedes contagiar? Y que no. Muchas veces tenemos que pelear contra las voces de la gente, resistir y enfocarnos en Dios y en que Dios tiene una voluntad detrás de todo esto. Y el hecho de esta pandemia, de esta crisis, y esto nos lleva a valorar más un abrazo, un contacto, a valorar más una juntada con amigos, a valorar más esas cosas simples que en realidad las vemos tan como en nuestra vida cotidiana y que ahora nos hacen mucha falta. Resistir al diablo, muchas veces contra nuestro lado humano, que nos hace la cabeza y que nos hace ver las cosas malas de la situación. Y nosotros simplemente tenemos que agarrar y confiar en que Dios, a pesar de toda esta crisis, de todo lo que pueda haber, Dios tiene una voluntad detrás de.
Muchas veces nuestro lado humano nos quiere convencer de que estas cosas malas nos pasan a nosotros porque Dios no está en nuestra vida, porque Dios nos olvidó de nosotros. No escuche las voces del diablo, resista al diablo y huirá de vosotros. Muchas veces pasamos por ciertos valles, por ciertas dificultades, y que en realidad a la larga o a la corta Dios usa esas dificultades para moldearnos y para ver nuestra fe en Él. Si usted tiene una buena relación con Dios y quiere tener a Dios como un amigo, tiene que estar con Él y cercano a Él y agradecerle las cosas, aún en los tiempos difíciles. En los tiempos buenos, bueno, gracias Dios porque está pasando esto, esto y esto. Y en los tiempos malos, bueno, gracias a Dios porque vos tenés una voluntad y vos tenés un propósito detrás de todo esto que está pasando. Bien, tomemos nuestro lugar como hijos de Dios y pidámosle a Dios que cumpla su voluntad, que detrás de toda esta crisis, que detrás de todos los problemas que estemos teniendo, que a veces como estamos en nuestras casas, pensamos demasiado y puede que nuestra cabeza divague mucho y nos joñemos un poco. No, confiemos, oremos y que Dios cumpla su voluntad después de todo esto. Y tal vez después que volvamos a nuestra rutina, quién sabe en cuánto tiempo, vamos a valorar más las simples cosas de la vida, vamos a saber llevar el mensaje más allá de las cuatro paredes de nuestra iglesia. Entonces confiemos en que Dios quiere lo mejor para nosotros. Dios nos ama, Dios nos quiere como sus hijos, Dios nos perdona a pesar de cualquier cosa que podamos hacer y por eso Dios quiere lo mejor para nosotros. Nosotros también tenemos que tomar ese paso de fe, de rendir nuestra vida a Dios y de confiar de que lo que sea que estemos pasando, de un valle o de una victoria, cualquier cosa se debe a Dios porque Dios está en control y Dios siempre va a poner su voluntad sobre nuestra vida y volvemos a lo mismo, su voluntad es la mejor. Dios sabe quién es de bendición, qué situaciones de bendición y si nosotros se la rendimos a Él, Dios ya nos da la victoria. Uno no puede ser amigo de alguien si en realidad no lo conoce en lo más mínimo. Entonces, ¿cómo saber la voluntad de Dios? ¿Cómo saber cómo es Dios? Porque Dios no es solo una palabra, Dios es mucho más. ¿Y cómo lo podemos llegar a conocer? ¿Cómo podemos llegar a vivir eso que es Dios? Y es teniendo una vida completa de oración y eso también nos va a llevar a tener una fe inigualable con Él, de creer que a pesar de las dificultades su voluntad es la mejor y bueno, estoy pasando mal ahora, pero esto tiene un buen fruto, así sea poder ayudar a otra persona cuando esté pasando por lo mismo. Así que nada, les invito a eso, a que rindan su vida a Dios. Dios lo ama, Dios lo cuida mucho, siempre va a querer lo mejor para usted. Cuando usted le está pasando mal, Dios lo sube a sus hombros, Dios lo abraza, Dios lo cuida. Cuando usted se siente solo, Dios está para escucharlo. Y le invito a que usted, aunque tenga muchas cosas, haga un tiempito en el día para poder orar a Dios y buscar su voluntad y empezar a conocer cuál es su voluntad. Muchas gracias por tomarse el tiempito de escuchar esto y les esperamos en el siguiente capítulo del Faro en tu casa. Que Dios les bendiga.